El motor necesita la mayor cantidad de combustible que pueda proveerse a través del inyector. Como resultado, el nivel de combustible baja hasta que esencialmente no hay más nivel de combustible en el tubo de emulsión. A esta altura, el combustible fluye directamente a través del inyector hacia el tubo de emulsión y es distribuido al Venturi. Analicemos otro aspecto de los modernos carburadores de hoy en día. En los sistemas que aún emplean un circuito en vacío, a menudo encontrará un inyector piloto, un inyector fijo para el combustible introducido en el circuito en vacío y en la reserva del orificio de transición. El inyector piloto restringe el combustible que sube desde la taza al circuito en vacío cuando cambian las condiciones del motor. Estando inactivo, la distribución de combustible no se restringe mucho. Eso se debe a que se necesita una cantidad muy pequeña de combustible para mantener la velocidad en vacío. Sin embargo, cuando el motor pasa a velocidad máxima sin carga o se carga levemente, el inyector piloto comienza a afectar el rendimiento del motor. El tamaño del orificio del inyector piloto proporciona la cantidad justa de combustible necesaria para mantener la velocidad adecuada cuando el motor está apenas cargado. Cuando el combustible y el aire comienzan a mezclarse en el inyector piloto, la mezcla puede trasladarse a una cavidad donde se perforaron orificios de transición. Esta cavidad o depósito estará cubierta por un tapón de expansión. Los orificios que observamos aquí distribuyen el combustible cuando el motor está en vacío o con carga leve. Algunos carburadores poseen un área de mezcla dentro del mismo inyector piloto. Diferentes inyectores pilotos se utilizan en varios carburadores, dependiendo de la aplicación. Ahora observemos un componente relativamente más nuevo de los carburadores modernos. Todos hemos oído el terrible sonido del autoencendido, que a veces ocurre unos segundos después de haber apagado un motor. Aunque el encendido esté apagado, la mayoría de los principios físicos que hacen funcionar al motor aún están activos. Cuando el motor disminuye la velocidad, el regulador automático responde abriendo al máximo la mariposa de aceleración. El flujo de combustible continúa aunque el encendido haya sido apagado. El resultado puede ser autoencendido. Para evitar que esto suceda, se crearon solenoides anti-autoencendido. Trabajan casi como un obturador controlado eléctricamente. Cuando la llave de encendido está en la posición ON, marcha o encender, una corriente de batería es aplicada al solenoide. Esto hace que un pistón cargado con un resorte se contraiga dentro del cuerpo del solenoide. Cuando el encendido del motor se coloca en posición OFF, se corta la corriente al solenoide y el pistón vuelve a su posición normal y extendida. Esto impulsa al pistón dentro del tubo de emulsión e impide cualquier flujo de combustible al motor. Al cortarse de inmediato el flujo de combustible, queda poca chance de autoencendido. A lo largo de este video, hemos discutido la teoría detrás de todos los carburadores y algunas de las características que encontrará en los carburadores modernos de hoy en día. Con estos conocimientos, estará preparado para manejarse con los antiguos sistemas de carburación, con los nuevos carburadores en uso hoy en día y con los carburadores del futuro. Estos conocimientos son su base para reparar los problemas del carburador. Ahora es el momento de que aplique esos conocimientos para sus clientes. Problemas en la reparación del carburador. Los sistemas de reparaciones del carburador pueden ser engañosos, pero hay ciertos procedimientos que usted puede seguir que le ayudarán a diagnosticar y reparar los problemas de carburador correcta y eficientemente al primer intento. Encontrará esos procedimientos acabadamente delineados en nuestra agenda de actualización del seminario de 1996. En este video le demostraremos las técnicas descritas en la sección titulada Sistemas de reparación del carburador. Antes de seguir con estos procedimientos, necesita testear el sistema de encendido con un probador de chispa y los componentes de compresión del motor con un comprobador de fuga. Supongamos que ya testeamos la ignición y la compresión. Estas parecen estar bien. Así que nuestro próximo paso será comenzar a testear el sistema de carburación. La mayoría de los problemas de carburación corresponden a alguna de estas tres categorías: problemas de arranque, de rendimiento y pérdidas. Lo que realmente confunde es cuando un carburador parece tener problemas en las tres categorías.
Los procedimientos de los que hablaremos aquí pueden ser implementados ya sea que usted esté lidiando con uno de los problemas o con más. Comencemos con las reparaciones del carburador. Cuando se trata de un problema de arranque, deberá verificar varias áreas principales. Primero, verifique el ajuste del cebador. Esta es una fuente de problemas más frecuente de lo que usted cree. En algunos casos, el carburador fue quitado, limpiado, inspeccionado y reinstalado. Y después de eso funciona bien, aunque el técnico no haya encontrado ningún defecto. Lo que probablemente sucedió es que el cebador, que antes estaba parcialmente abierto, ahora estaba ajustado adecuadamente. Por consiguiente, un chequeo temprano del cebador podrá ahorrarle mucho tiempo. El segundo paso que deberá dar es asegurarse de que el combustible está llegando al carburador. Cierre mecánicamente la línea de combustible para que el combustible deje de fluir. Quite la tubería de la entrada de combustible del carburador. Luego, ya instalada la tapa del combustible, deje que el mismo se deposite en un recipiente adecuado. Si el flujo es tan ancho como el diámetro interior de la tubería, sabrá que el combustible está pasando correctamente. Algunos modelos de motor usan un sistema de primer para forzar el combustible por el surtidor principal, similar a un sistema de cebador. ¿Cómo podrá confirmar que el problema no está en el primer? Quite el filtro de aire y mire directamente en el venturi del carburador. Debería haber un bombeo de combustible cada vez que el bulbo del primer sea presionado. Afortunadamente, hay un modo fácil y preciso de chequear el paso del combustible a la cámara de combustión una vez que ha verificado la posición del cebador. Fíjese en la bujía de encendido. Si ha tratado de arrancar el motor repetidamente con el motor adecuadamente cebado y la bujía de encendido está seca, entonces usted sabrá que el combustible no está pasando del carburador a la cámara de combustión. Esto podría ser causado por un bloqueo en el surtidor principal, una ventilación inadecuada del tanque del combustible o incluso una filtración de aire entre la placa del cebador y la cámara de combustión. Por otro lado, si la bujía está demasiado mojada, el cebador puede estar cerrado o el motor ha sido ahogado. A veces, los carburadores con solenoides anti-autoencendido tienen problemas de arranque. Esto puede suceder si el solenoide no recibe corriente eléctrica. También puede suceder cuando se utiliza combustible sucio o que ha sido almacenado durante demasiado tiempo y está vencido. Chequee el sistema de solenoides anti-autoencendido, verificando el voltaje de la batería en el conector de clavija, con la llave en la posición ON o RUN. Un resultado positivo indica que el problema se radica en otra parte. Una un polo de una batería de 9 voltios y el otro polo a la caja del solenoide o al conductor negro de masa si es que posee uno. Si el émbolo se activa despegándose, el solenoide debe ser considerado en buen estado. Finalmente, revise el surtidor principal del carburador en busca de residuos. Esto puede causar que el motor no se cede correctamente y en algunos casos puede impedir que el combustible pase a la cámara de combustión. Como se ha visto, un número de factores puede causar problemas de arranque. Mientras que la operación de cebar es común, no es la única respuesta. El rendimiento es otro de los problemas de carburación y se presenta de distintos modos. Quizás el motor no marche en ralenti o marche pobremente. O quizás funcione pobremente al tope de velocidad sin carga o bajo carga. O quizás haya una combinación de estos síntomas. El problema se describe comúnmente como oscilaciones o cabeceos. En la mayoría de estos problemas, la causa es la falta de combustible, no una condición excesivamente rica en combustible. Y, créase o no, más del 95% de los problemas de rendimiento de carburador son causados por suciedad o residuos en el sistema. Pero antes de que pueda diagnosticar acertadamente un problema de rendimiento, deberá determinar si tiene un problema de regulador o de carburador. Aquí es donde entra en juego su comprensión de la teoría del carburador. Separar un posible problema de regulador de uno de carburador puede ser diferente en cada situación. Primero necesitará saber si el sistema de regulador está ajustado y operando adecuadamente. El paso siguiente es asegurarse de que la mezcla de ralenti está adecuadamente ajustada. Si el motor tiene problemas solo cuando está verdaderamente en ralenti, cuando la varilla está contra el tope de ralenti, como se muestra aquí, usted sabe que no tiene problemas de regulador. ¿Por qué? Porque cuando está en verdadero ralenti, el regulador no tiene efecto sobre la operación del motor.
Si no hay problema en ralentí, usted deberá chequear la regulación de velocidad de ralentí. Para separar el sistema de mando del carburador del ralentí regulado, sostenga la varilla del plato de acelerador contra el tope de ralentí y aumente la velocidad de ralentí a la velocidad especificada. Si el motor funciona bien sin oscilaciones, regrese la velocidad del motor a la posición adecuada. Si el motor regresa a la velocidad de ralentí regulada, adecuada, usando el resorte de ralentí regulado, y otra vez comienzan las oscilaciones, la probabilidad es que haya un problema en el resorte de ralentí regulado o en la junta. Recuerde que si no hay una carga apreciable, el combustible será proporcionado por el circuito ralentí, por el circuito de transición o por ambos. Si el motor no se adecuó a la marcha de ralentí pareja, usted tiene un problema de carburador. Ahora bien, ¿y si el motor oscila o cabecea solo a máxima velocidad sin carga? Otra vez, deberá determinar si el problema reside en el sistema de regulador o en el del carburador. Comience por el procedimiento que hemos descrito para chequear las oscilaciones o cabeceos en el ralentí regulado. Una vez que el motor esté regulando en forma pareja, sostenga la varilla del plato de aceleración contra el tope de ralentí. Gire el tornillo de velocidad de ralentí hasta que el motor esté funcionando a la velocidad máxima sin carga. Asegúrese de sostener la varilla del plato del acelerador contra el tornillo regulador del tope de ralentí en todo momento. Si continúan las oscilaciones y cabeceos, lo más probable es que tenga un problema de carburador. Si las oscilaciones desaparecen, probablemente tenga un problema en el resorte del regulador. No olvide reajustar el tornillo de velocidad de ralentí según las especificaciones. ¿Qué sucede si el motor oscila o cabecea solamente bajo carga? En este caso, el problema casi siempre está en el carburador. ¿Por qué? Porque cuando el carburador proporciona combustible bajo carga, alimenta el combustible casi exclusivamente a través del surtidor principal. Una vez que el motor está cargado o funcionando, el sistema de regulador tiene poco efecto adicional sobre el rendimiento. Claro, hay veces en que los problemas no pueden encuadrarse en categorías claras y precisas. A veces un motor presenta síntomas múltiples. Aquí, una vez más, su comprensión de la teoría del carburador jugará un importante papel en su éxito. Por ejemplo, consideremos un motor que oscila y cabecea en ralentí y a máxima velocidad sin carga, pero funciona bien bajo carga. Podemos suponer que el emulsionador, el surtidor principal y el inyector de combustible funcionan bien, ya que el rendimiento bajo carga es aceptable. Si consideramos también que el tanque de alimentación de combustible al motor durante ralentí y la velocidad tope sin carga se realiza a través de ese circuito común, se hace evidente que el circuito transitorio de ralentí debe ser la fuente de nuestro problema. ¿Y qué pasa con el problema opuesto? El motor solamente funciona mal y bajo carga. Los problemas de rendimiento bajo carga son causados casi exclusivamente por residuos en el surtidor principal, en el inyector o en el emulsionador. Para determinar dónde se encuentran los residuos, revise el tubo de escape del motor. El humo negro es el resultado de un exceso de combustible e indica que el emulsionador puede estar bloqueado. Si no hay humo ni residuos negros en el deflector del silenciador, eso indica falta de combustible y, en general, un inyector principal bloqueado. Aquí hay un dato para los carburadores del tipo con flotante que tengan inyector piloto. Aún los curtidos veteranos apreciarán este dato. Un problema de rendimiento podrá ocurrir cuando el orificio de combustible del inyector piloto esté completamente o parcialmente bloqueado. Esto puede ser provocado por residuos y, en algunos casos, por hebras de fibras de filtros de combustible no originales. ¿Cuáles son los síntomas? Si el motor funciona bien en ralentí y a máxima velocidad sin carga, pero falla con carga suave, el orificio del inyector piloto o un orificio de transición pueden estar parcialmente bloqueados. Si el motor no regula en absoluto, el orificio puede estar completamente bloqueado. La solución, por supuesto, es quitar el residuo. Ahora pasemos a nuestra última categoría de problemas, las fugas del carburador. Es uno de los problemas más molestos. Los defectos de fabricación son poco comunes y las pruebas demuestran que muchos de los carburadores devueltos a Briggs & Stratton a lo largo de los años son estructuralmente aceptables. Entonces, ¿por qué persisten los problemas de fuga?
En una palabra, suciedad. Una abrumadora mayoría de problemas de fugas en los carburadores son causados por suciedad u otros materiales extraños. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de carburadores cuyos componentes podrían haber sido afectados por la corrosión, por combustibles inadecuados, por deterioro y podrían causar fugas. Así que no